El sol de la tarde se filtraba oblicuamente a través de la ventana del dormitorio de Rose Cottage. Con un toque de humor, una pálida luz dorada caía sobre la desgastada colcha y el rostro de la mujer que yacía debajo. La señorita Jane Marple permaneció muy quieta en la silla junto a la cama, sus agujas de labor inmóviles en el regazo. Un suceso raro, y uno que habría sorprendido a cualquiera que la conociera bien. Pero hay momentos en que incluso los hábitos más firmes deben quedar a un lado, y este era uno de ellos. La señora Eleyanena Bradshaw se estaba muriendo. Todo en Santa María lo sabía desde hacía días, aunque el conocimiento había sido de esa variedad silenciosa e implícita que caracteriza la vida del pueblo. El doctor Aydock había sido visto entrando y saliendo con creciente frecuencia, su automóvil aparcado a horas intempestivas frente a la puerta de la cabaña. La enfermera del distrito se había hecho cargo de la pequeña habitación libre, y a la propia señorita Marple le habían pedido que llamara, no mediante citación formal alguna, sino por esa sutil red de comunicación que existe entre señoras mayores que se conocen desde hace 40 años. «Me alegro mucho de que haya venido, señorita Marple», había susurrado él en cuando ella llegó hace 3 días. «Hay algo que debo decirle, pero todavía no. No mientras los demás estén cerca». La señorita Marple lo había comprendido perfectamente. Siempre lo hacía. Ahora, en esta tarde de miércoles, con la enfermera abajo preparando el té y la casa temporalmente en silencio, la respiración de Eleyanena se había vuelto más lenta y trabajosa. Su delgada mano, casi transparente a la luz, se extendió desde debajo de las sábanas, y la señorita Marple la tomó con sorprendente fuerza. «Jane», susurró, usando el nombre cristiano que marcaba tanto la duración de su relación como la urgencia del momento. «Debes prometerme algo». Miss Marple se inclinó más cerca, sus ojos azules, descoloridos pero alerta. «Por supuesto, Elena, lo que desees». «El manzano», dijo Eleyanena. «Cada palabra un esfuerzo. Prométeme que el manzano volverá a florecer». Sus dedos se apretaron y sus ojos, vagos por la enfermedad, se agudizaron de pronto con una intensidad que sobresaltó a la señorita Marple. «No lo dejes acercarse. Prométemelo, Jane. No lo dejes acercarse». «¿Él?», preguntó la señorita Marple en voz baja. «¿A quién conoces con maldad, querida?». Pero la fuerza de Eleyanena se había agotado. Su mano se aflojó y, aunque su respiración continuó, ya había dicho todo lo que quería decir. La señorita Marple se recostó lentamente, su mente girando las palabras como piezas de un rompecabezas. El manzano. En efecto, había un árbol viejo detrás de la cabaña, visible desde cada ventana, un espécimen nudoso que Miss Marple había notado en visitas anteriores. No había florecido en 2 primaveras, no desde que alguien lo había podado con lo que solo podía llamarse brutalidad. La mitad de sus ramas eran madera muerta, y Eleyanena había sido muy sensible a ello. «No lo dejes acercarse». El sonido de pasos en las escaleras anunció el regreso de la enfermera de distrito, la señora Morrison, una mujer enérgica cuyo estilo apenas disimulaba un corazón bondadoso. «¿Cómo está ella, señorita Marple?», preguntó, dejando la bandeja de té con eficiencia practicada. «Ahora está durmiendo», respondió la señorita Marple, «pero estaba hablando hace un momento. Creo que eso le dio algo de consuelo». La enfermera asintió, revisando el pulso de la paciente con profesional competencia. «Menos mal que vino cuando vino. El doctor Aydock cree que ya no falta mucho. Cuestión de horas, tal vez». La señorita Marple aceptó la taza de té que le ofrecían, aunque apenas la probó. Sus pensamientos estaban ocupados con las extrañas palabras de Eleyanena y la urgencia con que las había pronunciado. En su considerable experiencia, los moribundos no malgastaban sus últimos alientos en sentimientos sin sentido. Cada palabra tenía peso. El sonido de un automóvil en el carril atrajo a ambas mujeres hacia la ventana. Un joven de quizá 30 años bajaba de un vehículo bastante destartalado, moviéndose con rapidez e impaciencia. «Ese será el señor Martín», observó la enfermera Morrison. «El sobrino de la señora Bradshaw. Ha estado viniendo todos los días esta última semana. Muy dedicado». «Muy dedicado», murmuró la señorita Marple, aunque algo en su tono sugería reserva. La enfermera añadió, con un dejo de desaprobación profesional: «Supongo que se preocupa por los arreglos. Es su único pariente vivo, ya sabe. Por supuesto, heredará todo».
Miss Marple no respondió, pero observó con interés cómo Martin Bradshaw avanzaba a grandes zancadas por el sendero del jardín. Era un hombre alto, bien vestido al estilo londinense que parecía ligeramente fuera de lugar en el campo. Su rostro era guapo, de una manera convencional, pero había algo en el gesto de su boca que le recordó desagradablemente a la señorita Marple al joven Ronald Eccles, quien una vez convenció a medio pueblo de invertir en una empresa que había fracasado de forma misteriosa antes de que él se marchara súbitamente a Sudáfrica. La puerta principal se abrió y se cerró abajo. Se oyeron pasos pesados en el pasillo, seguidos de un paso más ligero y la voz suave de una mujer. «Esa será Alice», explicó la enfermera. «Alice Turner, la criada. Aunque en verdad es más una compañera. Ha estado con la señora Bradshaw 30 años. Pobre alma. Lo tomará muy mal». La señorita Marple asintió pensativa. Había conocido brevemente a Alice en su primera visita. Una mujer delgada y ansiosa, de unos 50 años, con manos curtidas por el trabajo y una devoción que casi podía sentirse. Las voces de abajo crecieron en volumen. El tono de Martín subió por las escaleras con claridad. «No veo por qué no debería entrar al estudio, Alice. Hay documentos que revisar, preparativos que deben hacerse». «A la señora no le gustaría, señor», respondió Alice con respeto, pero firmeza. Dio instrucciones específicas de que nada debía perturbarse. «Mi querida mujer, dudo mucho que las instrucciones domésticas de mi tía apliquen ahora. Después de todo, soy su heredero». Hubo un breve silencio, seguido de la voz aún más suave de Alice. «¿Está usted seguro, señor, de eso?» El silencio que siguió fue de lo más interesante. Miss Marple, que había pasado toda una vida interpretando tales pausas, lo reconoció al instante. El silencio de alguien cuyas suposiciones han sido desafiadas de un modo que no pueden responder de inmediato. Cuando Martín habló de nuevo, su voz había cambiado. Era más dura. «¿Qué quiere decir con eso?» «Nada, señor. Solo que la señora ha estado en consulta con el señor Matthews, el abogado de Benham, varias veces estas últimas semanas. Pensé que tal vez lo sabía». Otra larga pausa. Luego los pasos de Martín alejándose hacia la parte trasera de la casa. Evidentemente, había decidido no continuar la conversación. «Asuntos de familia», murmuró la enfermera Morrison con resignación. «Siempre es lo mismo cuando hay propiedad de por medio». «Sí», asintió la señorita Marple. «Siempre resulta sorprendente cómo la perspectiva de una herencia puede alterar el comportamiento». Recordó un caso parecido en su pueblo. La anciana señora Hargreaves, cuyo sobrino había sido extremadamente atento, hasta que descubrió que ella había dejado todo al fondo de restauración de la iglesia. Muy atento, en efecto. La señorita Marple retomó su asiento junto a la cama de Eleyanena, reanudando su labor de punto. El clic familiar de las agujas volvió a llenar la habitación, aunque su mente distaba mucho de estar en calma. Pensaba en manzanos, en sobrinos, en criadas devotas que insinuaban herencias inesperadas, y sobre todo, en que Eleyanena Bradshaw había estado perfectamente bien hacía apenas 2 meses. Su repentino declive había sido inesperado, casi misterioso. El doctor Haydock había mencionado una molestia gástrica que había empeorado alarmantemente. «Estas cosas pasan con los ancianos», había dicho, pero Miss Marple había detectado un matiz de incertidumbre en su voz. A medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, la señorita Marple permaneció en su puesto. Estaba allí cuando Eleyanena Bradshaw exhaló su último aliento al sonar las 7 en el reloj de la iglesia. Estaba allí cuando la enfermera Morrison confirmó lo que todos sabían. Estaba allí cuando Martin Bradshaw subió las escaleras, con el rostro dispuesto en una expresión de duelo adecuado, aunque sus ojos fueron inmediatamente hacia la ventana, hacia el jardín, donde el viejo manzano se erguía desnudo contra el cielo oscureciente. «Una liberación misericordiosa», dijo, la frase convencional que caía fácilmente de sus labios. «Ahora está en paz». «Sí», respondió la señorita Marple en voz baja, «pero me pregunto si lo estamos nosotros». Era un comentario curioso, y Martín la miró fijamente, pero la señorita Marple ya había inclinado la cabeza hacia su labor, su rostro sin revelar nada. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, con esa cualidad particular del sol primaveral inglés que casi parece disculparse por su alegría. La señorita Marple,
que había regresado a su cabaña solo unas horas, volvió a Rose Cottage a las 9, ostensiblemente para ofrecer consuelo a la pobre Alice Turner. La encontró en la cocina, con los ojos enrojecidos pero compuesta, puliendo metódicamente la plata que ya brillaba. «Estoy muy apenada, Alice», dijo la señorita Marple con suavidad, sentándose a la mesa. La señora Bradshaw era una querida amiga. «La echaré mucho de menos». Alice alzó la vista, su compostura tambaleándose. «Estuve 30 años con ella. Señorita Marple, 30 años. No sé qué voy a hacer ahora». «Por supuesto, la señora Bradshaw haría provisiones para usted», murmuró la señorita Marple. «Siempre fue muy considerada». «No sé qué decir», respondió Alice, bajando la mirada hacia la cucharilla que pulía con vigor innecesario. «El señor Martín llegó esta mañana con el señor Matthews, el abogado. Están en el salón, leyendo el testamento. No me pidieron que asistiera». Su voz tenía una nota de dolor que conmovió a la señorita Marple. «¡Qué desconsiderado!», observó ésta. «Después de tantos años de servicio abnegado, uno pensaría que... Pero los jóvenes hoy tienen ideas distintas sobre lo que es apropiado». El sonido de voces elevadas desde la parte delantera de la casa interrumpió su conversación. Las agujas de la señorita Marple hicieron una pausa en pleno clic. Las voces se hicieron más fuertes y luego se oyó claramente una puerta abrirse de golpe. «Esto es absolutamente indignante», resonó la voz de Martín Bradshaw. «Debe de haber algún error. Mi tía jamás lo habría hecho». «Usted no está equivocado, señor Bradshaw», respondió otra voz, seca y precisa. «Sin duda, el señor Matthews. El testamento fue debidamente ejecutado y presenciado». La señora Bradshaw estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo estos cambios. «¿Cuándo fueron hechos los cambios?», exigió Martín. «El Nuevo Testamento está fechado el 14 de marzo, hace poco más de 2 semanas». Alice palideció. Su mano tembló. «Hace 2 semanas. Fue justo después de que se pusiera mala». La mente de Miss Marple se puso en marcha. 2 semanas antes. El 12 de marzo había visto a Eleanor en la oficina de correos, alegre, mencionando los planes para la limpieza de primavera. Para el día 15, el doctor Haydock había sido llamado por primera vez, y la señora Bradshaw estaba postrada en cama con lo que él llamó un grave trastorno gástrico. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Martín Bradshaw entró, el rostro enrojecido de ira. Detrás de él, el señor Matthews tenía la expresión ansiosa de un abogado que acaba de entregar noticias desagradables. «Alice Turner», dijo Martín con voz tensa, «parece que mi tía ha dejado Rose Cottage. Para ti. Toda la propiedad, con todos sus contenidos. Para ti». El silencio que siguió fue profundo. Alice lo miró con la boca entreabierta, el rostro un estudio de asombro absoluto. Y Miss Marple, observando a ambos con su agudeza habitual, notó varias cosas a la vez. La furia de Martín estaba mezclada con algo. Otra cosa era miedo. Y sus ojos seguían lanzándose hacia la ventana que daba al jardín. «Para mí, Alicia, finalmente lo conseguí. Pero eso no puede ser». «Tiene razón, señor. La señora Bradshaw nunca dijo eso. Es decir, siempre hablaba de ti como si fuera su heredero». «Sí». La risa de Martín fue amarga, como cualquiera lo sería naturalmente. «Supongamos que es su único pariente vivo. Pero, al parecer, mi tía tenía otras ideas». Se volvió hacia el solista. «Debe haber motivos para impugnar esto. Mi tía era enferma, posiblemente no en sus cabales». «Yo mismo examiné a la señora Bradshaw antes», interrumpió con firmeza el señor Matthews, «al igual que Haydock. Ambos la encontramos en plena posesión de sus facultades. De hecho, estaba muy cuidadosa con la redacción. Dejó las instrucciones detalladas sobre sus preparativos funerarios y una serie de pequeñas donaciones a diversas organizaciones benéficas en el pueblo». «Qué muy conveniente», dijo Martín con frialdad. «Y no tuvo mi querida tía la oportunidad de explicar por qué optó por desheredar a su único sobrino en favor de un sirviente». La palabra sirviente fue enfatizada de una manera que hizo estremecerse a Alicia. Los labios de la señorita Marple se afinaron ligeramente, un mínimo cambio de expresión que aquellos que la conocían habrían reconocido como indicador de fuerte desaprobación. Los motivos de la señora Bradshaw eran suyos,
respondió el señor Matthews con admirable compostura. Sin embargo, ella me pidió que hiciera saber a la señorita Turner que este legado fue realizado en reconocimiento a los 30 años de servicio leal, y consultó un documento. Ella mantuvo la esperanza de que Rose Cottage sería apreciado por alguien que siempre la quiso, igual que yo. Alicia había comenzado a llorar en silencio. Las lágrimas corrían por sus delgadas mejillas. Ella siempre fue tan buena conmigo, susurró. Siempre. Incluso cuando los tiempos eran difíciles y ella tuvo que dejar ir al resto del personal. Pero a mí me mantuvo. Dijimos que nos las arreglaríamos juntos, y así fue. ¡Qué conmovedor!, dijo Martín. Su tono sugería que le parecía algo. Pero supongo que no hay restricciones sobre mi retirar mis pertenencias personales de la cabaña, objetos que han pertenecido a mi familia. Por ejemplo, mi difunto tío. El señor Matthews volvió a consultar sus papeles. La señora Bradshaw fue bastante específica al respecto. Todo el contenido de la casa está incluido en el legado a la señorita Turner. Sin embargo, hay una provisión para que usted seleccione 3 artículos de valor sentimental, siempre que la señorita Turner acepte su expulsión. 3 elementos. La voz de Martín era un silencio peligroso. De un total hogar. ¡Qué generosidad extraordinaria de ella! Dio media vuelta y se marchó desde la cocina. Lo oyeron irse a través del salón. Se oyeron cajones abriéndose y cerrándose con fuerza innecesaria. Oyeron sus pasos paseándose de un lado a otro con la inquieta energía de un animal enjaulado. El señor Matthews suspiró y se dirigió a Alicia directamente. Lo siento mucho porque desagradable, señorita Turner. El señor Bradshaw está, lógicamente, molesto. Las situaciones siempre son difíciles. Yo dejaré copias de los documentos pertinentes contigo. Y si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en ponerte en contacto con mi oficina. Después de que el señor Matthews se marchó, la señorita Marple sirvió té a Alice, quien parecía incapaz de hacer nada más que mirar la mesa con desconcierto. Nunca me esperé algo así, dijo Alicia. Tal vez una pequeña herencia, suficiente para ayudarme hasta que encuentre otra ubicación, pero la cabaña en sí. ¿Por qué haría ella algo así, señorita Marple? Tal vez, sugirió suavemente la señorita Marple. Quería asegurarse de que llegara a alguien que lo cuidaría adecuadamente, alguien en quien confiaba. Pero el señor Martín, él es de su propia carne y sangre. Yo no soy nadie. Al contrario, tú fuiste su compañera durante 30 años. Eso es un vínculo tan fuerte como la sangre, debería pensar, a menudo más fuerte en mi experiencia. La señorita Marple había conocido a alguien en situación similar en su juventud, cuando la anciana señora Bantry dejó una considerable fortuna a su compañera en lugar de a su sobrino codicioso. El sobrino impugnó el testamento, naturalmente, pero no tuvo éxito. Más tarde, la acompañante, recordó la señorita Marple, descubrió que el sobrino había estado robándole sistemáticamente por años, reemplazando objetos valiosos con copias baratas. Y la señora Bantry lo había sabido siempre. Aquel pensamiento hizo reflexionar a la señorita Marple. La repentina enfermedad de Eleanor llegó tan poco después de que ella cambiara su testamento. El momento elegido fue significativo, aunque uno no debe sacar conclusiones precipitadas. Las quejas gástricas pueden tener muchas causas, algunas de ellas bastante siniestras. Alicia, dijo la señorita Marple con cautela. ¿Cuándo enfermó primero la señora Bradshaw? ¿Puedes recordar el día exacto? Alicia pensó un momento. Era un jueves, 15 de marzo. Había salido a ver al señor Matthews por la mañana. Debió de ser cuando ella firmó el Nuevo Testamento, aunque no pronunció ni una palabra al respecto. Cuando regresó, parecía cansada y dijo que se acostaría antes del almuerzo. Pero cuando le llevé la bandeja, no podía comer. Dijo que se sentía mareada. ¿Y el señor Martín? ¿Cuándo se enteró de su enfermedad? Oh, él estaba aquí precisamente ese día por la tarde. Había llamado por teléfono ese mismo día para decir que venía desde Londres por negocios. Solía hacerlo a menudo, bajaba inesperadamente. La señora Bradshaw siempre lo hacía sentir bienvenido. Se preocupó mucho al verla mal. Insistió en llamar al doctor Haydock inmediatamente. Las agujas de la señorita Marple hicieron clic reflexivamente. Así que Martín había estado allí cuando Eleanor enfermó por primera vez.
Quizá una coincidencia, pero las últimas palabras de Leyanena resonaron en su mente. No dejes que se acerque. Dime, Alicia, ¿la señora Bradshaw comió o bebió algo inusual ese día? Algo que el señor Martín pudiera haber traído, por ejemplo. Alice pareció sorprendida. Bueno, ahora que lo mencionas, él sí le trajo unos chocolates. Extranjeros, dijo, de esa nueva tienda en Bond Street. A la señora Bradshaw le gustaba mucho el chocolate. Tuvo 3 o 4 mientras estuvo allí. Y él dejó la caja con ella. Hizo una pausa. Su rostro se ensombreció. ¿Tú no lo crees? Pero no, eso es imposible. Es su sobrino. ¿Por qué lo haría? No hay motivo de alarma, dijo la señorita Marple con voz tranquilizadora, aunque su mente estaba muy lejos de la calma. Simplemente tenía curiosidad sobre sus últimos días. Ahora bien, debes tener mucho que atender, los preparativos del funeral y demás. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Es usted muy amable, señorita Marple, pero creo que puedo lograrlo. Es lo que ella hubiera querido. Todo hecho correctamente y tranquilamente, sin armar ningún alboroto. La señorita Marple se levantó para marcharse, pero al pasar por el pasillo notó a Martín Bradshaw de pie en la ventana del salón, mirando hacia el jardín. Tenía los puños apretados a los lados, y había algo en su postura, algo depredador y calculador, que le recordó desagradablemente al señor Rufus, quien había sido transportado por malversación cuando ella era niña. Martín pareció presentir su presencia. Se volvió. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y la señorita Marple vio en él una mezcla de frustración y determinación que confirmó sus crecientes sospechas. «Adiós, señor Bradshaw», dijo amablemente. «Por favor, acepte mis condolencias por su pérdida». «Gracias, señorita Marple». Su sonrisa no llegó a sus ojos, aunque me pregunto si es realmente mi pérdida, o la de otra persona. La señorita Marple no respondió, pero mientras caminaba por el sendero del jardín, su mirada se sintió irresistiblemente atraída hacia el viejo manzano. Sus ramas aún estaban desnudas, aún dañadas por aquella brutal poda, pero en su base la tierra parecía perturbada, como si alguien hubiese estado excavando allí recientemente. «No dejes que se acerque». La señorita Marple aceleró el paso. Había mucho en que pensar, y aún más por investigar. Leyanena Bradshaw le había dejado un rompecabezas en su último aliento, y la señorita Marple nunca había sido de las que dejan un rompecabezas sin resolver. 3 días después del funeral, reinaba la tranquilidad, un evento al que asistió la mayor parte del pueblo, cuando Alice Turner apareció en la puerta de la señorita Marple, con aspecto dubitativo y bastante abrumado. «Espero no estar molestándola, señorita Marple», dijo, retorciendo su pañuelo entre los dedos. «Solo he estado pasando por las cosas de la señora Bradshaw como es debido, y me preguntaba si usted podría, es decir, si no le importaría». «Pase, querida», dijo la señorita Marple cálidamente, acompañándola hacia adentro. «Te ves bastante cansada. Lo que necesitas es una taza de té». Una vez que Alice se acomodó con té y galletas, pareció más capaz de articular sus preocupaciones. «Es cuestión de clasificación. ¿Ve? Hay muchísimo, y cada pequeña cosa me recuerda a ella. No dejo de pensar en ella. Oigo su voz llamándome desde arriba». Hizo una pausa, parpadeando para contener las lágrimas. «Y luego está el señor Martín. Él viene todos los días pidiendo revisar las habitaciones. Dice que está buscando artículos que pertenecen a su tío. No me gusta rechazarlo, pero algo en ello no me parece bien». «¿Ha encontrado algo?», preguntó la señorita Marple levemente, aunque su atención se había agudizado considerablemente. «Pasa la mayor parte del tiempo en el estudio del jardín. Ayer lo sorprendí cavando cerca de aquel viejo manzano. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que pensó que la señora Bradshaw podría haber enterrado algunos bulbos allí hace años, y quería ver si podían recuperarse». La expresión de Alicia sugería que había encontrado la explicación tan poco convincente como la señorita Marple. «Pero, señorita Marple, la señora Bradshaw nunca plantó nada cerca de ese árbol. Decía que las raíces eran demasiado agresivas». La señorita Marple dejó su taza de té con gran deliberación. «Alicia, mencionaste que ibas a revisar las cosas de la señora Bradshaw. Me pregunto si necesitas ayuda». «A veces»,
Una perspectiva diferente puede ser útil en tales circunstancias. El alivio en el rostro de Alice fue palpable. Oh, ¿lo haría? Se lo agradecería muchísimo. Hay algunas cosas con las que no estoy segura, y si usted conoció bien a la señora Bradshaw, puede que tenga un mejor sentido de lo que debe conservarse y lo que puede ser regalado. Una hora más tarde, la señorita Marple se encontró en la habitación de Eleanor Bradshaw en Rose Cottage, rodeada por la acumulación de posesiones de toda una vida. Alicia dispuso las cosas con sumo respeto, ropa destinada a donación, joyas, libros ordenados y apilados en una pequeña caja según el tema. Ya he hecho la mayoría de las habitaciones principales, explicó Alice, pero no he tocado el cuarto de costura. Ese era su espacio privado, ¿sabe? Pasaba horas allí, especialmente este último año. Decía que le daba paz. El cuarto de costura era una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, con vistas al jardín y al manzano más allá. Estaba equipado con excelente luz proveniente de una ventana orientada al sur, y contenía un escritorio de trabajo, una silla cómoda y numerosos estantes que sostenían telas, hilos y diversos utensilios de costura. La señorita Marple, cuyas propias habilidades con la aguja y el hilo eran considerables, apreció la organización. Todo tenía su lugar, cada artículo cuidadosamente almacenado y mantenido. Eleanor había sido una costurera consumada, y su trabajo demostraba la paciencia y precisión de alguien que comprendía que la prisa conduce al desperdicio. «Mire este mantel de altar», dijo Alicia, levantando un trozo de lino fino bordado con lirios. Había estado trabajando en él para la iglesia. Casi terminado también. ¡Qué puntadas tan pequeñas! Mis ojos ya no son buenos para un trabajo así. La señorita Marple examinó la tela con genuina admiración, pero su atención se centró en otra cosa. Una pequeña caja de caoba en el escritorio, no más grande que una pitillera, con una elaborada cerradura de bronce. Era el tipo de caja diseñado para guardar cosas preciosas, no joyas quizás, pero objetos de valor sentimental. ¡Qué curioso!, observó la señorita Marple. La señora Bradshaw mantenía esto cerrado. Siempre, confirmó Alice. Yo quitaba el polvo alrededor, pero nunca lo abría cuando yo estaba en la habitación. Una o dos veces la vi llevárselo al jardín en días soleados, sentarse bajo el manzano con él en su regazo, simplemente sentada y pensando. Ya sabe, como la gente mayor hace. En efecto, murmuró la señorita Marple. ¿Y sabes dónde podría estar la llave? Alicia dudó. La encontré en su estuche de joyas, en un anillo aparte, con una pequeña etiqueta. Había escrito, caja de costura, con su letra. Supongo que quería que alguien la abriera eventualmente, pero me parece mal, como fisgonea. Mi querida Alice, dijo la señorita Marple suavemente, ahora eres la dueña de Rose Cottage y de todo su contenido. La señora Bradshaw claramente confiaba en ti para tomar decisiones adecuadas sobre sus pertenencias. Creo que ella querría que supieras qué contiene esta caja, particularmente si se tomó la molestia de etiquetar la llave tan claramente. Este razonamiento pareció aliviar los escrúpulos de Alicia. Fue a buscar la llave, y juntas abrieron la pequeña caja de caoba. Dentro, acurrucados en terciopelo descolorido, había dos artículos. El primero era un paquete de cartas, quizás una docena en total, atadas junto con un trozo de cinta azul que una vez había sido brillante, pero ahora estaba opacada por el tiempo. Los sobres estaban amarillentos, escritos con mano masculina, dirigidos a la señora Eleanor Bradshaw a una dirección en Torway. La doncella de Eleanor, nombre, señorita Marple anotado con interés. El segundo artículo era más desconcertante. Una sola flor de manzano prensada y envuelta cuidadosamente en papel pergamino. A pesar de su evidente edad, la flor conservó gran parte de su delicada estructura. Sus pétalos aún mostraban rastros de palidez rosa sobre blanco. ¡Qué extraño!, dijo Alicia. Nunca he visto ese manzano florecer. No en todos los años que llevo. Aquí, el señor Bradshaw, esa era su esposo. Murió hace unos 15 años. E incluso antes de eso, el árbol luchaba. Entonces alguien lo podó terriblemente la primavera pasada. Y ahora está más muerto que una hoja. ¿Alguien? La voz de la señorita Marple era suave, pero indagadora. ¿Sabes quién? Bueno, debió de ser el señor Martín. Bajó para un fin de semana de abril del año pasado.
Dijo que el árbol necesitaba recortes drásticos. La señora Bradshaw estaba bastante angustiada por ello, pero cuando descubrió lo que él había hecho, era demasiado tarde. Ella no le habló durante los meses siguientes. La señorita Marple giró la flor prensada sobre sus manos, examinándola con detenimiento. El pergamino tenía algo escrito, muy tenue, en el distintivo guión de Eleyanena. Abril de 1948, el último florecimiento. 1948, dijo la señorita Marple pensativa. Ese habría sido el año anterior a que el señor Bradshaw muriera. Sí, eso es todo, asintió Haddock con el corazón afligido, aunque él era más joven que la señora Bradshaw por algunos años. Miss Marple apartó la flor con sumo cuidado y centró su atención en las cartas. Los matasellos databan de 1947, y la dirección del remitente estaba en algún lugar de Londres. La caligrafía de los sobres era culta y segura de sí misma. De un hombre, ciertamente, pero no necesariamente del señor Bradshaw. ¿Crees que deberíamos leerlas?, preguntó Alicia con incertidumbre. Parecen bastante personales. Creo, dijo la señorita Marple lentamente, que la señora Bradshaw conservó estas cartas con un propósito, y que, según sus últimas palabras, quería que su contenido llegara a la luz, aunque quizás no en el sentido que el escritor pretendía. Abrió la primera carta con cuidado, consciente de que el papel viejo podía romperse fácilmente. La fecha era el 15 de marzo de 1947, y el saludo decía simplemente, «Mi querido Eleanor». La carta era breve, con seriedad profesional, discutía algún asunto de propiedad que Eleyanena aparentemente poseía. La firma captó la atención de Miss Marple. «Tu fiel amigo, Michael Bradshaw». «Michael Bradshaw», susurró Alicia. Pero ese era el nombre de pila del señor Bradshaw. Estas son cartas de su esposo, escritas antes de que se casaran. Miss Marple no dijo nada, pero examinó el sobre con atención. La dirección de devolución no era una residencia, sino la empresa Bradshaw & Sons, importación/exportación, con una dirección en la ciudad. Abrió varias cartas más, leyendo rápido pero con detalle. Todas tenían un tono similar, afectuoso pero comedido, centrándose principalmente en asuntos comerciales y acuerdos para reuniones. Pero la última carta del paquete era diferente. Estaba fechada en abril de 1948, y el tono era notablemente más frío. «Debo pedirle nuevamente que reconsidere su decisión», decía. «La situación se vuelve insostenible, y hay aspectos de mis asuntos comerciales que requieren atención inmediata. Su silencio sobre este asunto es angustiante. Si no puedes traerlo, prométeme al menos que no se lo dirás a nadie. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Atentamente, M». La señorita Marple releyó esto. La carta se escribía 2 veces en su mente, que trabajaba a toda velocidad. «No le digas nada a nadie. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». «Alicia», dijo, «usted mencionó que el señor Bradshaw murió repentinamente. ¿Hubo algo inusual en su muerte? ¿Algo que te pareciera extraño en aquel momento?» Alicia frunció el ceño, recordando. Bueno, había algunos problemas en su negocio justo antes de que él muriera. Recuerdo que la señora Bradshaw estaba muy molesta, atendiendo llamadas telefónicas en horas extrañas. Y luego, después de que él falleció, cerró la casa de Londres muy rápidamente y regresó aquí a Santa María. Dijo que quería estar entre amigos, pero después de eso nunca volvió a hablar mucho de él. Eso no es como suelen hacer las viudas, mantener viva la memoria de sus esposos. Fue casi como si su mirada se hubiera apagado, preocupada, como si quisiera olvidar. La señorita Marple terminó en voz baja. Se sentaron en silencio por un momento, las cartas extendidas ante ellos y la flor de manzano reposando sobre su pergamino como un frágil monumento a algo de hace mucho tiempo. «Señorita Marple», dijo Alicia vacilante, «¿qué piensa usted?» ¿Bradshaw se refería a lo que quería decir cuando dijo que no lo dejara acercarse al manzano? ¿Cree que se refería al señor Martín? La señorita Marple miró por la ventana hacia el árbol esquelético, sus ramas dañadas atrapadas contra el cielo de la tarde. «Creo», dijo con cautela, «que tu tía pasó muchos años protegiendo un secreto, y temía que alguien pudiera desenterrar algo más que bulbos debajo de ese árbol». Ella recogió las cartas y volvió a atar la cinta azul con manos expertas. «Alicia»,
Me pregunto si me permitirías tomar prestadas estas por un día o dos. Me gustaría examinarlas más detenidamente. Quizás sería prudente no mencionar su existencia al señor Martín todavía. Alicia asintió lentamente. Lo que tú creas mejor, señorita Marple. La señora Bradshaw confiaba en usted. Con eso me basta. Miss Marple regresó a casa con la caja de caoba a salvo en su cesta, consciente de que la muerte de Eleanor Bradshaw no había sido una liberación misericordiosa de la enfermedad natural. Alguien quería silenciarla, y alguien seguía buscando algo oculto bajo el manzano. La pregunta era, ¿lo encontrarían antes? ¿Podría Miss Marple determinar qué era? La señorita Marple estaba en su jardín la tarde siguiente, aparentemente atendiendo a sus primeras rosas, cuando observó el automóvil de Martin Bradshaw detenerse frente a Rose Cottage. Ella se posicionó cuidadosamente en la cama de rosas, que ofrecía una excelente vista de la cabaña, aunque aparentaba ser una simple actividad hortícola inocente. Martin salió del coche con paso decidido, como alguien que había tomado una decisión y tenía la intención de llevarla a cabo. No fue a la puerta principal. En cambio, tras un rápido vistazo al carril, se dirigió por un lado de la cabaña hacia el jardín. Las manos de Miss Marple continuaban su trabajo entre las rosas, pero su atención estaba completamente centrada en la escena que se desarrollaba ante ella. A través de las ventanas de la cabaña, podía ver a Alicia moviéndose por la cocina, sin darse cuenta de que la observaban. Martín se había posicionado cerca de la ventana del salón, parcialmente oculto por un arbusto de lilas, y la observaba con una intensidad que Miss Marple encontró inquietante. Le recordó incómodamente la forma en que el señor Petrick, hijo de la oficina de correos, había vigilado los movimientos de la jefa de correos antes de un intento de robo fallido. Miss Marple sospechó que esta situación también terminaría mal para alguien. Después de varios minutos, Martín parecía satisfecho de que Alicia estaba ocupada y se movía hacia el jardín trasero. Miss Marple, con un espíritu que habría sorprendido a quienes la consideraban una anciana inofensiva, simplemente se abrió paso hasta el muro de piedra bajo que separaba la propiedad del camino. Desde este punto de vista, tenía una vista despejada del manzano y la zona que lo rodea. Martín había sacado un pequeño saco de su bolsillo y estaba arrodillado en la base del árbol, cavando con una urgencia apenas reprimida. La tierra ya estaba perturbada. Claramente no era su primera excavación de este tipo. Trabajaba rápido. Sus movimientos eran económicos pero minuciosos, retirando el suelo y palpando cuidadosamente a través de él. Miss Marple observó varias cosas con precisión habitual. Primero, los pantalones de Martín ya estaban manchados de tierra fresca. Había estado cavando en otro lugar antes de llegar al árbol. Segundo, no dejaba de mirar hacia la cabaña, confirmando que conocía que sus acciones no serían bien recibidas. Tercero, y lo más revelador, había una cualidad desesperada en su búsqueda que sugería que el tiempo se agotaba. ¿Perdido algo, señor Bradshaw?, preguntó la señorita Marple, su voz clara desde el otro lado del jardín. Martín se sobresaltó violentamente, casi se cayó, y se giró hacia ella. Su rostro se enrojeció de forma poco favorecedora. Señorita Marple, dijo, intentando recuperar la compostura. No, te acercas. No, convino la señorita Marple, avanzando hacia el jardín con la cesta al hombro. No supongamos eso. Parecías bastante absorto en tu tarea. La jardinería. Sí, dijo Martín, aunque algo en su tono hizo que apretara la mandíbula. Se sacudió el polvo de las manos en un gesto que llamó la atención de Miss Marple. Yo solo estaba revisando las raíces de este árbol, dijo. Alice mencionó que podría ser necesario bajarlas. Está más de la mitad muerto. Como puedes ver, pensé en evaluar la situación antes de hacer los arreglos para alguien para quitarlo. ¡Qué considerado!, murmuró la señorita Marple, aunque le sorprendía que Alice quisiera eliminarlo. La expresión de Martín se endureció casi imperceptiblemente. Mi tía era sentimental con respecto a muchas cosas que habían sobrevivido a su vida útil. Este árbol es un peligro. Una buena tormenta. Y esas ramas muertas podrían desplomarse a través del techo. En efecto, podrían, asintió la señorita Marple. Ahora se había acercado y examinaba la tierra alterada con aparente curiosidad. ¿Qué extensa raíz has descubierto? Casi parece que alguien ha estado cavando aquí repetidamente. El suelo es muy suelto,
dijo Martín brevemente. Natural erosión, supongo. Ah, sí, erosión, dijo la señorita Marple, inclinándose con algo de dificultad y recogiendo un fragmento de tierra removida. Era un fragmento de metal oxidado, curvado y picado por la edad. ¡Qué curioso! Esto parece parte de una caja metálica de algún tipo. ¿Lo ves? ¿Y si las raíces crecieran a su alrededor? Por un instante, un destello de interés desnudo cruzó la cara de Martín antes de que lo controlara. ¿Puedo verlo? Por supuesto, dijo la señorita Marple, entregándole el fragmento, observando su reacción cuidadosamente. Sus dedos se cerraron a su alrededor con un entusiasmo apenas disimulado. Quizás es parte de una antigua herramienta de jardín. Mi sobrino Raymond está en la ciudad, ¿verdad? Dijo. Una vez me contó un caso en el que alguien encontró monedas romanas enterradas bajo un árbol. Bastante valioso, al parecer. Claro, eso fue en Hampshire, y supongo que no tendremos monedas romanas en Santa María. No, dijo Martín distraídamente, volviéndose hacia el fragmento de metal sobre sus manos. Supongo que no. Aún así, nunca se sabe lo que puede estar enterrado en jardines antiguos. La gente solía esconder cosas durante la guerra, en particular objetos de valor. Mi propia madre enterró la plata familiar durante la Guerra del Aburrimiento, convencida de que los franceses estaban a punto de invadir. Miss Marple sonrió dulcemente al recordar aquello. Por supuesto, olvidó exactamente dónde la había enterrado. Lo encontramos, y no lo volvimos a encontrar en 3 años. Menudo lío. Martín ya no prestaba atención a sus palabras. Sus ojos habían vuelto a la base del árbol, y la señorita Marple podía ver los cálculos que se ejecutaban en su mente. ¿Qué profundidad? ¿Qué tamaño? ¿Qué exactamente podría estar escondido allí? Dijo con un tono ligeramente más agudo. Me pregunto si has pensado en el límite de la propiedad. Este árbol se encuentra muy cerca del mojón. Si excavaras a fondo, podrías desviarte inadvertidamente hacia las tierras de Henderson. Tendré cuidado, dijo secamente. Como si recordara sus modales, añadió. Gracias por su preocupación, señorita Marple. Ahora, si me disculpan, debería regresar a Londres. Asuntos de negocios que atender. Por supuesto, aunque me sorprende que tengas tiempo para ello, entre los preparativos del funeral y revisando los asuntos de tu tía, dijo la señorita Marple, agradablemente, pero con acero debajo. Pensaría que las obligaciones familiares tomarían prioridad. Mi tía dejó muy claro que no me consideraban lo suficientemente familia como para heredar su propiedad, dijo Martín con amargura. No veo razón para extender el mérito. Qué triste. La señorita Marple observó. Siento eso, aunque supongo que es comprensible cuando las expectativas de uno están decepcionadas. Recuerda al joven Timothy Grant. Se esperaba que heredara la librería de su tío y se sintió molesto cuando pasó a un asistente que había dirigido el negocio durante 20 años. Él impugnó el testamento. Por supuesto. La cabeza de Martín se sacudió. Oh, fue casi desagradable. El examen del tribunal reveló que Timothy había estado cobrando de más a los clientes y embolsándose la diferencia durante las pocas semanas que trabajó allí. Su tío descubrió el robo justo antes de su muerte y modificó su testamento inmediatamente. La señorita Marple hizo una pausa delicada. Timothy abandonó el pueblo apresuradamente después de eso. India, creo, o era Sudáfrica. El silencio que siguió estuvo cargado de significado, con un significado tácito. El rostro de Martín se había ido cuidadosamente en blanco, pero sus manos se apretaron a los costados. Estoy seguro de que no veremos qué tiene que ver eso con mi situación, dijo finalmente. No, quizás no, asintió la señorita Marple. Aunque sí ilustra cómo a veces las personas realizan cambios testamentarios por muy buenas razones, incluso si esas razones no son inmediatamente evidentes para la fiesta decepcionada. Martín abrió la boca como si fuera a responder, luego pareció pensarlo mejor. En cambio, hizo un gesto de asentimiento breve y regresó hacia su coche, sus botas dejando huellas de barro al otro lado del césped. Miss Marple se dio cuenta de que aún sostenía el fragmento de metal oxidado en su mano. Ella esperó hasta que oyó arrancar el coche y marcharse antes de devolver la atención a la base del manzano. Las excavaciones habían sido extensas.
Martín había excavado casi 60 centímetros de profundidad en algunos lugares, pero lo que fuera que buscara, aún no lo había encontrado. Miss Marple se arrodilló con algunas dificultades y examinó la exposición de raíces. Entre ellas, medio enterradas en la tierra, estaba otro fragmento de metal, más grande que el primero. Ella lo liberó con cuidado y lo sostuvo ante ella. Era ligero. Sin duda formaba parte de una caja. Podía ver dónde habían estado las bisagras, pero la caja ya no estaba allí. O bien Martín ya lo había encontrado y lo había retirado, o alguien más lo había conseguido antes. El sonido de pasos la hizo levantar la vista. Alicia había emergido de la cabaña. Parecía nerviosa. «Oh, señorita Marple, no sabía que estabas aquí. Acabo de ver al señor Martín marcharse en coche». Esta vez ni siquiera llamó a la puerta. ¿Estaba de nuevo en el jardín? «Tengo miedo», dijo la señorita Marple, levantándose y sacudiéndose el polvo de la falda. «Dime, Alicia, ¿ha sido el señor Martín la única persona que haya mostrado interés en este árbol recientemente?» Alice frunció el ceño. «Bueno, allí. Era esa mujer la semana pasada, la que estaba de negro. Llegó justo hasta la puerta y se quedó mirándolo fijamente durante muchísimo tiempo. Pensé que tal vez se había perdido, así que salí a preguntarle si necesitaba indicaciones, pero se apresuró a marcharse sin decir una palabra. Una mujer de negro», dijo la señorita Marple. El interés se agudizó. «¿Puedes describirla?» «Anciana, de la edad de la señora Bradshaw», respondió Alice. «Delgada, con canas bajo el sombrero. Había algo familiar en ella, pero no lograba ubicarla. Tenía una de esas caras que te recuerdan a alguien sin ser exactamente igual, si ya sabes a qué me refiero». Miss Marple lo sabía exactamente. Ella había visto el fenómeno bastante frecuente en Santa María, donde las familias habían vivido durante generaciones y ciertas características reaparecían a lo largo de las décadas. «¿Cuándo fue esto exactamente?», ella preguntó. «El día anterior a que la señora Bradshaw muriera. El miércoles por la mañana temprano. ¿Te acuerdas? Porque acabo de regresar de recoger leche de la granja de Foster. Miércoles por la mañana, apenas unas horas antes». El Ellanena había susurrado su última advertencia a la señorita Marple. El momento oportuno era sugerente. Muy sugerente. En efecto. «Alice», dijo suavemente la señorita Marple, «creo que sería prudente que bloquees la puerta del jardín por la noche, y quizás mantengas las cortinas cerradas en las habitaciones que dan al árbol. Al igual que una precaución». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Crees que alguien quiere entrar a la fuerza? ¿Pero qué podrían querer? No hay nada valioso aquí. La señora Bradshaw vendió la mayor parte de las buenas piezas hace años, cuando el dinero era apretado. Sin embargo, la señorita Marple insistió. Me sentiría mejor sabiendo que tomas las precauciones adecuadas, y si vuelves a ver a esa mujer de negro, o si el señor Martín regresa, me avisarías inmediatamente». Mientras regresaba a su cabaña, la mente de la señorita Marple trabajaba a toda velocidad. Un sobrino que busca desesperadamente algo enterrado bajo un árbol, una misteriosa mujer vestida de negro observando la cabaña, la advertencia urgente de Ellanena en sus últimos momentos, y en algún lugar, en el centro de todo, un secreto que había estado enterrado durante 15 años, un secreto que había costado la vida a Eleanor y aún podría costarle la vida a otros. La pregunta ya no era si algo estaba oculto debajo del manzano, sino dónde estaba ahora y quién lo tenía. La señorita Marple conocía a la señora Lydia Hartfield durante casi 40 años, y durante todo ese tiempo había aprendido que la memoria de Lydia para los asuntos del pueblo era exhaustiva y notablemente exacta. Si alguien supiera la verdad sobre el pasado de Ellanena Bradshaw, sería Lydia. La tarde siguiente, Miss Marple se instaló en casa de la señora Hartfield, en el salón confortable, taza de té en mano, habiendo navegado las cortesías preliminares con facilidad casi ensayada. «¿Qué shock, el fallecimiento de Ellanena?», dijo la señora Hartfield, llenando la taza de Miss Marple. «Aunque supongo que, a nuestra edad, debemos esperar estas cosas. Parecía estar bastante bien en Navidad. Ese repentino declive fue totalmente inesperado». «Sí», asintió la señorita Marple con cautela. Dr. Aydock mencionó una molestia gastrointestinal, pero progresó muy rápidamente. La expresión de Hartfield se tornó preocupada. «Entre nosotras, Jane»,
Me lo pregunté. Eleyanena tenía la constitución de un caballo. Nunca enfermaba en todos los años que la conocí. Y luego ser abatida tan repentinamente. Después, se detuvo bruscamente, como si se diera cuenta de algo. Justo después de cambiar su testamento, se lo entregó con delicadeza. La señora Arkfield dejó su taza de té con un tintineo decisivo. «Ya sabes de qué hablo», continuó Arkfield. «Eleyanena confiaba en ti, Jane. Ella me lo dijo la última vez que la visité. Si sucediera algo, lo entenderías». «¿Dijo lo que quiso decir con eso?», preguntó Miss Marple. No en pocas palabras, pero estaba agitada, más de lo que la había visto en años. Mantuvo su mirada hacia la ventana, mirando hacia el maldito manzano. Me preguntó algo muy extraño. «Lydia, si alguien ha guardado un terrible secreto durante años, un secreto que podría arruinar reputaciones y destruir vidas, ¿tendrían razón de llevarlo a la tumba o debería salir a la luz la verdad?». «¿Y qué le dijiste?», insistió Miss Marple. «Eso dependía enteramente de cuál fuera el secreto y a quién podría dañar», dijo Arkfield. Ella agregó algo muy extraño. «Michael me hizo prometer que guardaría silencio, pero lleva 15 años desaparecido, y yo estoy cansada de cargar con todo el peso sola». «Michael», repitió Miss Marple. «¿Su marido?». «Sí. Y Jane, hay algo que deberías saber sobre Michael Bradshaw. Él no era el empresario íntegro en quien todos creían. Parecía próspero. Sí. La empresa importadora en la ciudad, la casa en Londres, siempre muy generosa con Eleyanena. Pero poco antes de morir, hubo rumores sobre irregularidades en las cuentas de la empresa. Algunos sugirieron que había movido dinero de manera no totalmente legítima. La señorita Marple asimiló esta información con su característica quietud. «¿Hubo alguna investigación?», preguntó. «Puede que sí lo hubiera, pero entonces Michael murió, y de repente Eleanor cerró todo. Se desplomó muy rápido. Vendieron la casa de Londres, liquidaron la empresa y se mudaron aquí. La gente supuso que simplemente estaba afligida, queriendo escapar de los recuerdos. Pero siempre me pregunté si había algo más. Y Eleyanena nunca habló de ello directamente. Años después, hace unos 10 años, dijo algo curioso. Estábamos hablando sobre el escándalo con el sobrino del reverendo, quien malversó fondos del fondo de la iglesia. Eleyanena dijo: «Al menos su crimen salió a la luz. La deshonestidad permanece enterrada para siempre, y quienes lo sepan deben llevar la carga consigo». Había tanta amargura en su voz. Miss Marple pensó en las cartas en la caja de caoba, particularmente en la última. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». «Señora Arkfield, ¿mencionó alguna vez Eleyanena esconder algo?», preguntó Miss Marple. «Documentos, tal vez, o pruebas de algún tipo». La señora Arkfield parecía asustada. «Qué extraordinario que preguntes». «Sí, lo hizo. Fue hace años. Estábamos tomando té, igual que ahora, y ella estaba viendo a Martín jugar en el jardín. Tendría unos 12 años en ese momento. De repente dijo: «Si me pasa algo, Lydia, hay una caja escondida en la propiedad, una pequeña caja metálica que contiene papeles que dicen la verdad sobre los asuntos de Michael. La he enterrado en algún lugar seguro, donde solo alguien que realmente nos conociera podría pensar en buscarla». «¿Pensaría en mirar?», preguntó Miss Marple. «¿Y ella lo dijo? ¿Dónde está?». «No», respondió Arkfield. «Por supuesto que no». Pero ella simplemente sonrió y dijo: «Bajo el último florecimiento». En ese momento, estaba siendo deliberadamente críptica, como siempre. Miss Marple sintió las piezas desplazándose a su lugar, la flor prensada en la caja de costura, cuidadosamente fechada en abril de 1948, la muerte de Michael Bradshaw en la primavera de 1949, el manzano que había sido tan brutalmente podado por Martín el año pasado, impidiendo que volviera a florecer jamás. «Señora Arkfield», dijo con cautela, «¿sabe si Martín sabe algo de esta caja? No puedo estar segura, pero creo que él podría haber sospechado algo. Hace aproximadamente un año, justo antes de podar tan salvajemente ese árbol, Eleyanena y Martín tuvieron una pelea terrible. Estaba de visita cuando ocurrió. Martín exigía dinero. Decía que tenía deudas y que su negocio no iba bien. Eleyanena se negó. Dijo que ya le había dado suficiente a lo largo de los años y que necesitaba aprender a vivir dentro de sus posibilidades. ¿Y cómo reaccionó Martín?
Preguntó Miss Marple. Se puso bastante desagradable. Dijo algo sobre cómo había hecho suficiente en la empresa de su tío para vivir cómodamente y que era lo menos que podía hacer al compartir con la familia. Luego dijo algo muy extraño sobre el dinero de su tío y cómo los negocios de Michael nunca fueron examinados correctamente. Él estaba sugiriendo chantaje, dijo Miss Marple en silencio. Sí, Eleyanena se puso blanca como la nieve. Le dijo que se fuera inmediatamente y que no volviera hasta que pudiera comportarse con el debido respeto. Salió furioso y unos días después regresó supuestamente para disculparse y le pidió si podía ordenar el jardín como una ofrenda de paz. Fue entonces cuando destruyó el árbol. Miss Marple lo vio. Ahora todo estaba claro. Martín había sospechado que los negocios de su tío eran dudosos y que había evidencia que podría estar escondida en algún lugar de la propiedad. Puso la mira en el manzano basado en alguna pista o conversación escuchada al azar. Cuando eso fracasó, comenzó a buscar de manera más sistemática. Y cuando Eleyanena cambió su testamento, excluyéndolo por completo, había tomado medidas desesperadas. Exactamente cuando enfermó Eleyanena, preguntó Miss Marple. El 15 de marzo, respondió Artfield. Lo recuerdo porque fue el día después de la visita de Martín. Trajo bombones finos de Londres. Eleyanena estaba muy contenta y comió varios mientras estuvo allí. La señora Artfield se llevó la mano a la boca. «Oh, Dios mío. ¿No creerás que...?» «No», dijo la señorita Marple con cuidado. Eleanor se dio cuenta de lo que su sobrino era capaz de hacer y tomó medidas para proteger tanto la propiedad como su secreto. La pregunta ahora es si alguien ha encontrado lo que ella enterró o si aún permanece oculto en un lugar que espera salir a la luz. La señora Artfield se había puesto completamente pálida. Jane, si Martín envenenó a su propia tía por una herencia que ni siquiera iba a recibir, ¿qué podría hacer si descubre la verdad sobre esa caja? Si contiene pruebas de malversación o fraude, podría ser valioso para chantaje o venta a coleccionistas. Precisamente, señorita Marple, asintió. De acuerdo. Por eso debemos determinar si se ha encontrado la caja. De ser así, ¿a quién? Antes de que Martín se dé cuenta. Se levantó para irse, dándole las gracias a la señora Artfield por el té y la conversación. Pero mientras caminaba a casa durante la tarde de primavera, su mente estaba preocupada. Eleyanena había pasado 15 años protegiendo el secreto de su marido, incluso después de su muerte. Pero alguien más lo sabía ahora, posiblemente varias personas, y al menos uno de ellos ya había cometido asesinato para conseguirlo. La mujer de negro, a quien Alice había visto vigilando la cabaña, Martín cavando frenéticamente debajo del manzano, y en algún lugar, tal vez ya desenterrada, una caja metálica que contenía documentos que demostraban que Michael Bradshaw había sido un ladrón. Miss Marple aceleró el paso. Había mucho que hacer, y el tiempo apremiaba. Miss Marple pasó aquella tarde en su sala de estar. El costurero de caoba y la lámpara se abrió ante ella sobre la mesa, proyectando un cálido círculo de luz sobre las cartas, que había ordenado en orden cronológico, y la prensada flor de manzano, que ella había puesto cuidadosamente a un lado en su pergamino. Ella había leído «Ya nos hemos comunicado 2 veces», pero la experiencia le había enseñado que lo importante, los detalles, a menudo se revelaban solo tras repetidos exámenes. Era algo parecido a un trabajo de costura. Uno tenía no solo observar el patrón general, sino en cada puntada individual. Las primeras cartas no tenían nada de especial. Bastaba Michael Bradshaw escribiendo a su prometida sobre asuntos de negocios, haciendo preparativos para su boda, discutiendo sobre la compra de Londres casa. Su tono era afectuoso pero medido. Los escritos de un hombre que mantenía sus emociones debidamente controladas. Pero la carta final era diferente en todos los sentidos. La caligrafía era menos controlada, casi agitada, y el contenido era decididamente alarmante. Es mejor dejar las cosas enterradas. ¿Qué cosas? ¿Y por qué Eleyanena había conservado esta carta con tanto cuidado si su contenido era simplemente un desacuerdo marital? La señorita Marple centró su atención en los sobres mismos, examinándolos a la luz de la lámpara con la minuciosidad de alguien que comprendía que esa información podría encontrarse en lugares inesperados. El primer sobre que cogió se sintió un poco más pesado que los demás. Ella lo sostuvo a contraluz y vio inmediatamente que contenía no solo una carta, sino algo más sustancial.
Con dedos cuidadosos, retiró el contenido. Detrás de la carta había una fotografía, amarillenta por el paso del tiempo, aún conservando su encanto bastante claro. Mostraba a un hombre y a una mujer de pie juntos afuera de lo que parecía ser un hotel junto al mar. El hombre era alto y de aspecto distinguido, vestido al estilo de finales de los años 40. Miss Marple lo reconoció por el retrato que había estado colgado en Rose Cottage. Michael Bradshaw, considerablemente más joven, pero inconfundiblemente la misma persona. La mujer junto a él no era Eleyanena. Ella era más joven de lo que Eleyanena habría sido en aquel momento, quizá a principios de sus 30, con el pelo oscuro peinado al estilo del periodo. Se mantenía muy cerca de Michael Bradshaw, y había una intimidad en su postura que sugería más que un simple conocido. La mano de la mujer descansaba sobre su brazo, y ella le sonreía con un afecto inconfundible. La señorita Marple se volvió la fotografía. En el reverso, en tinta descolorida que alguna vez había sido negra, estaban escritas 3 palabras: ella lo sabe. La caligrafía era claramente femenina, no el audaz guión de Michael. Alguien había enviado esta fotografía a Eleyanena, y el mensaje era bastante claro. Aquí estaba la prueba de la infidelidad de Michael Bradshaw, y el remitente quería que Eleyanena estuviera al tanto. Señorita Marple, continuó Craok, quiero agradecerle oficialmente por su ayuda en este asunto. Sin sus observaciones y su comprensión de las relaciones implicadas, podríamos nunca haber sospechado de ningún asesinato. Simplemente se percató de lo que había que ver. Ya lo he visto, inspector, respondió la señorita Marple modestamente. La propia Eleyanena proporcionó las pistas más importantes, sus últimas palabras, sus cartas ocultas, su cuidadosa preservación de pruebas. Ella sabía que algo andaba mal e hizo todo lo posible por asegurar que la verdad saliera a la luz. El último deseo de la viuda, murmuró Alicia. De eso se trataba realmente, ¿verdad? Ella quería que el manzano volviera a florecer. Quería que las cosas crecieran y prosperaran en lugar de ser envenenadas por secretos y codicia. La señorita Marple observó el árbol dañado, en sus ramas rotas y cicatrices en el tronco. ¿Sabes, Alicia? He estado pensando en este árbol. Ha estado maltratado, sin duda, pero los manzanos son extraordinariamente resistentes. Con la debida atención, cuidado, una poda cuidadosa para eliminar madera muerta, tal vez algo de fertilizante y atención, podría volver a florecer. ¿De verdad lo crees? La cara de Alicia se iluminó de esperanza. En efecto, la naturaleza tiene una forma de recuperarse incluso del peor trato recibido, dado el tiempo y el cuidado, como suele ocurrir a veces. Señorita Marple sonrió amablemente. ¿Podrías considerar tener un arborista competente que lo examine? Creo que sí. El señor Henderson, del pueblo vecino, sabe sobre esas cosas. Mientras se preparaban para salir del jardín, dijo la señorita Marple, haciendo una pausa, mirando hacia atrás a Rose Cottage. Parecía ahora haber más paz, como si algún opresor se hubiera quitado un peso de encima de las paredes. Alice viviría allí, le importaría para ello, y lo llenaría con sus recuerdos, no contaminados por la oscuridad que la había eclipsado brevemente. La señora Whitby caminaba junto a la señorita Marple de regreso hacia el pueblo, hablando en voz baja. ¿Sabes? Pasé 20 años en el extranjero intentando olvidar la vergüenza de mi familia. Pero Eleyanena se quedó aquí, vivió con ello todos los días, y aún así logró construir una vida de dignidad y bondad. Creo que tal vez ella fue más valiente que cualquiera de nosotros. Sí, asintió la señorita Marple. Ella era muy valiente, en verdad, y al final garantizó que se hiciera justicia, incluso al costo de su propia vida. Eso requiere un tipo particular de valentía. Llegaron a la puerta de la cabaña de Miss Marple, donde la señora Whitby hizo una pausa. Me iré de St. Mary mañana y volveré a Italia. Tengo una casita allí, amigos, pero me alegro de haber venido, aunque fue doloroso. Eleyanena merecía que alguien fuera testigo de su lucha, reconocer lo que ella sufrió. Ella tenía ese testigo, dijo la señorita Marple, pensando en los 30 años de dedicación de Alice, del constante servicio de la señora Hartfield, de su propia conversación final con Eleyanena. Y ella tiene justicia ahora, que quizás sea más importante. Una semana después,
La señorita Marple estaba en su jardín cuando Alicia apareció en la puerta, su rostro iluminado de emoción. «Señorita Marple, debe venir a ver el manzano. Tiene brotes». El arborista dijo que estaba demasiado dañado para florecer este año. Pero mira, resistió. Mostró una pequeña rama que ella había traído. Y allí, inconfundible contra la madera oscura, había pequeños brotes verdes comenzando a hincharse con la promesa de flores. Miss Marple examinó la rama con auténtico placer. Bueno, qué satisfactorio. Parece que el árbol era más fuerte de lo que nadie le había dado crédito, al igual que Eleyanena misma. Esa tarde, la señorita Marple se dirigió al cementerio donde Eleyanena Bradshaw yacía enterrada bajo una simple piedra. Alguien había colocado flores frescas allí, casi con toda seguridad Alicia, quien cuidaba la tumba con la misma devoción que le había mostrado a su ama en vida. La señorita Marple permaneció en silencio por un momento. Luego se dobló con cierta dificultad y colocó la rama en brote en la base de la lápida. «Tu árbol florecerá de nuevo, Eleyanena», murmuró. «Y esta vez sin secretos que envenenen sus raíces. Descansa en paz, querida. La justicia se ha hecho y tu último deseo se ha cumplido». Mientras regresaba caminando por los jardines rebosantes de vida y renovación bajo el sol primaveral, reflexionó la señorita Marple sobre los curiosos designios de la providencia. El mal puede florecer durante una temporada, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz tarde o temprano, como brotes verdes que se abren paso a través de la tierra endurecida del invierno. Todo lo que hizo falta fue paciencia, observación y alguien dispuesto a escuchar cuando los moribundos susurraban sus últimas verdades. El manzano volvería a florecer, y Eleyanena Bradshaw, quien llevó esas cargas con tan silenciosa dignidad, podría descansar en paz.